Muy buenos días, señor Rabell, buen día. Hola, muy buenos días. Bueno, usted dice que no es independentista, pero quiere un referéndum legal. Explíquese porque, visto lo visto, parece que muchos parecen no entenderle. No, en la realidad es más sencilla de lo que se pretende demostrar. En realidad hay un clamor democrático en la sociedad catalana. Se han expresado todos los líderes mundiales, se ha expresado la Unión Europea, y sería ya hora de dar la palabra a la propia ciudadanía. La idea de un referéndum, de una expresión democrática con garantías, concitaría sin duda una mayoría enorme, una mayoría abrumadora de la sociedad catalana, y eso es lo que daría legitimidad a la expresión de esa ciudadanía. Un referéndum sería leído por la comunidad internacional y daría la palabra finalmente a quien debe tomarla en un asunto como este, que es la propia ciudadanía. Señor Rabell, me ha parecido que tenía usted tal vez el retorno algo alto, de ahí ese discurso sincopado, no lo sé, le pregunto. Sí, efectivamente. Que sí, ya pido a mis compañeros que se lo bajen un poquito. Sí, algo alto, sí. Estoy leyendo ahí quien dice en internet que realmente su nombre es José Luis Franco Rabell y que se lo ha cambiado, ¿eso es así? No me he cambiado nada. Hace unos 35 años que empecé a escribir, a hacer traducciones, a publicar artículos, y los publiqué con el nombre de mi padre y con el apellido de mi madre por una relación muy particular con mi abuelo materno, con quien me crié. El nombre literario, por decirlo de algún modo, en el activismo social acabando siendo más conocido. Nadie me llama José Luis, todo el mundo me llama Luis. Y finalmente ese ha sido casi el nombre de guerra acabado sustituyendo al nombre completo. Por tanto, ¿Luis o Luis? ¿Qué prefiere usted? Siempre me llaman Luis, todos mis amigos me llaman así. Luis, de acuerdo. Pues a la CUP no le preocupa nada la salida de Cataluña de la Unión Europea. Es más, parece que casi la celebra, la salida de la Unión Europea, de la OTAN, desprenderse de la monarquía. ¿Usted qué opina al respecto? Bueno, nosotros somos muy críticos sobre las instituciones europeas, sobre cómo han estado funcionando. No hay más que ver cómo han tratado a un pueblo como Grecia, cómo le han impuesto unas políticas de austeridad que han acarreado un sufrimiento social enorme, y cómo han impuesto y han inducido políticas de austeridad en todos los estados del sur de Europa. Sin embargo, pensamos que la ruptura unilateral con la Unión Europea acarrearía también, sin duda, graves consecuencias, así que lo mejor, lo más prudente, lo más razonable es trabajar por la reforma democrática de la Unión Europea, pero hacer las cosas bien, como decíamos ayer, en el caso que nos ocupa, dar la palabra a la ciudadanía y hacerlo por métodos democráticos, como lo hicieron los escoceses, de tal modo que el proceso pueda ser gobernado y que sea la ciudadanía quien acabe tomando decisiones y que pueda ser comprendida por las otras ciudadanías y por las otras opiniones públicas de Europa. Señor Rabell, ya que cita usted la Unión Europea, les voy a pedir a nuestros compañeros que me rescaten una entrevista del ministro Luis de Guindos en el Financial Times, que dice que la independencia de Cataluña es imposible, pero que cree que el verdadero problema es que Cataluña se va a ver abocada a un gobierno tipo Syriza, que subirá los impuestos y no será atractivo para los inversores. ¿Qué responde usted? Bueno, que necesitaríamos en el sur de Europa unos cuantos gobiernos más como el de Syriza, que ha trabajado de hecho para nosotros y para todos nosotros al plantear en su debate, en su confrontación con la Troika, un problema que nos afecta a todos, que es el de la deuda, la necesidad de reestructurarla y de renegociarla. De hecho, necesitaríamos gobiernos tan leales a su propia gente, a su propio pueblo, como ha intentado serlo el gobierno de Syriza. Si tuviéramos Syriza en Barcelona, en Madrid, en Lisboa y en Roma, iríamos mucho mejor y la Unión Europea debería evolucionar. ¿Cree que ese es un espejo en el que debe mirarse Podemos, Catalunya Sí que es pot, a pocos días de las elecciones griegas y cuando hay una sangría de votos dentro de la propia Syriza, una hemorragia que puede provocar serias dificultades de cara a ganar esas elecciones?
Bueno, la verdad es que Syriza está sufriendo los golpes de la Unión Europea, de las exigencias de la Troika, pero hay que decir que quienes han participado en esos golpes, quienes han impuesto un memorándum durísimo al pueblo griego, son fuerzas políticas como las que nos gobiernan aquí, como el partido del PP en Madrid, o incluso hay que decir que Convergencia en Cataluña ha sido siempre un fan de Angela Merkel y de las políticas europeas practicadas por la Troika. Señor Por tanto, en realidad, lo que tenemos, lo que se dirime en... Sí. ¿No cabe hacer algo de autocrítica? ¿Todo es culpa de la Unión Europea? ¿Todo es culpa de la Troika o de Madrid? ¿O del señor Mas? Bueno, lo que hay que hacer, crítica o autocrítica. En realidad en estas elecciones tenemos unas enormes dificultades para hacer un balance de las políticas de gobierno que ha hecho el PP y que ha hecho el gobierno de Convergencia. Las elecciones están planteadas como un plebiscito justamente para rehuir ese debate, para hacer que desaparezca el balance de los gobiernos y de las políticas que quieren hacer. Bueno, ahí le doy la razón y llevamos muchos días comentando lo que Mas, la lista Junts pel Sí, ha creado un paradigma y todo el mundo se lo ha comprado. Déjame que recuperemos el sondeo de NC Report para La Razón, que a ustedes les da 16 escaños y además un papel de árbitro entre independentistas y no independentistas. ¿Qué va a hacer usted con esa llave? Bien, esperamos tener más de 17 escaños. Estamos trabajando para ello. No, de hecho, lo que nosotros queremos hacer es irrumpir en el Parlamento con una fuerza suficiente como para postularnos al gobierno de la Generalitat. Es decir, para postularnos no como oposición, sino como candidatos a polarizar una mayoría progresista en el Parlamento y hacer un gobierno del cambio. Un gobierno que haga políticas sociales avanzadas, que luche contra la corrupción, un problema que también desaparece muchas veces de nuestros debates, y que proponga una salida democrática al conflicto territorial, es decir, un referéndum. Ustedes ya han dicho que, bueno, no harán a Mas presidente, pero ¿qué pasa si el candidato es Raül Romeva o el propio Junqueras? ¿Qué ocurrirá en ese caso? Bueno, eso es una hipótesis de escuela que siempre nos plantean, pero lo cierto es que debemos hacer política con los hechos, con lo que es, con lo que hay. Y lo que hay en estos momentos es que Junts pel Sí es un artefacto político diseñado por Convergencia Democrática para reelegir a Mas como presidente de la Generalitat y reconducir el gobierno de Convergencia. El pacto es ese, el pacto es reconducir Convergencia. Eso es un sí. Es decir, ¿estarían ustedes... ¿Cómo que es un sí? Entiendo que estarían dispuestos en un momento dado, si el candidato fuera el señor Junqueras, a darle su apoyo, la investidura, o el propio Raül Romeva. No, es que habrá un candidato alternativo, que será Lluís Rabell, y lo que va a proponer ese candidato es que quienes estén incómodos con Mas voten a Lluís Rabell. Bueno, sabe usted que Pablo Iglesias ha sido muy criticado por las declaraciones que hizo durante un mitin, hasta el punto que tuvo que pedir perdón. Dijeron que era etnicista, que tenía un discurso propio de la ultraderecha. Vamos a escuchar esas declaraciones. Esa gente de barrio que no vota tiene que sacar los dientes. Esa gente de barrio que no se avergüenza de tener abuelos andaluces o padres extremeños tiene que sacar los dientes. No podéis consentir que os hagan invisibles en Cataluña. Todos a votar el 27. Bueno, usted dice que comparte esa denuncia que hacía Pablo Iglesias, que en Cataluña hay una fractura social y también territorial. En Cataluña hay una fractura social y territorial, efectivamente. En la misma ciudad de Barcelona, entre el barrio de Pedralbes y un barrio empobrecido como es el de Roquetas, hay una diferencia de esperanza de vida que puede rondar los 8 o 9 años. Es decir, hay una diferencia, una cronificación de la pobreza y de las desigualdades sociales. Lo que Pablo llamaba en ese mitin era movilizar a esa Cataluña social, a esa Cataluña maltratada, para que tomase la palabra en esta contienda electoral y hiciese oír no solo sus necesidades, sus anhelos, sino su capacidad de liderar y de abrir una nueva perspectiva política a la conducción de este país. Pero, ¿cree que es bueno decirle a los hijos de inmigrantes catalanes o extremeños que no tienen que avergonzarse de esos apellidos? ¿Usted conoce a alguien que se avergüence de sus apellidos o de sus orígenes en Cataluña, señor Rabell? ¿Usted mismo se avergüenza de sus orígenes? Yo creo que eso
No, nadie tiene vergüenza de sus orígenes, no. La expresión de Pablo fue desafortunada y él mismo lo reconoció. Sin embargo, ahí planteaba una cuestión intentaba plantear una cuestión que es cierta, y es que desde las élites dirigentes de Cataluña, desde las grandes familias que están gobernando desde siempre o dirigiendo desde siempre este país, gobierne casi quien gobierne, sí que se induce a no solo a una fractura social, sino incluso a un cierto etnicismo, a un cierto desprecio. Hay que recordar campañas de Convergencia con carteles tan sonados como aquello de la Cataluña productiva que mantiene a la España subsidiada, o aquí no cabemos todos. Es decir, que desde las élites dirigentes de este país sí que se hace sentir a esos barrios empobrecidos, a esa Cataluña social maltratada, pues no solo una diferencia, sino un cierto desprecio de clase. Perdóneme, señor Rovell, porque hay discordancia en la mesa, no respecto a usted, sino respecto a mí. A ver, Toni. Susana, en Cataluña hay mucha gente que se avergüenza de sus orígenes. Tú seguro que conoces a más de un Pérez y a un Martínez y a un González que se hacen llamar González, Pérez o Martínez, y cuando firman ponen el acento en catalán al revés. O sea, y cuando el señor Pablo Iglesias dijo lo que dijo, que es le cae la del pulpo, yo le voy a defender. ¿O no nos acordamos de esos trenes llenos de españoles que vinieron a colonizarnos? Montserrat Carulla, una de las musas del independentismo. ¿O no nos acordamos cuando en el año 77 miles de catalanes, muchos de ellos inmigrantes, y el señor Ravi seguro que estaba allí, se manifiestan? El señor Mas en el año 2006 dijo que él no estaba en esa manifestación porque en aquel tiempo él estaba estudiando. Yo sí que estaba en esa manifestación y tengo su misma edad. O sea, pero, a ver, ¿eso no es etnicismo? Toni, ¿es hay un etnicismo brutal en Cataluña. ¿O es más bien tener miedo y no querer ser diferente? Hay mucha gente, que coge y se llama Diego Martínez y firman Didac M y ponen el segundo apellido porque suena mejor. O el señor Sánchez Piñol, ese gran escritor independentista que se pone Piñol porque así parece más catalán. Sí que hay vergüenza. Y lo que dijo el señor Iglesias, que será políticamente incorrecto, pero desde mi punto de vista es verdad. Había un complejo en Cataluña, que eso es una realidad histórica de los emigrantes, ¿no? Es decir, en Cataluña, yo lo he oído, no en mi familia afortunadamente, referirse pues a los charnegos, los andaluces, eso está superado, es que yo creo que no. Cataluña decimonónica. Es que yo creo que no conocéis bien no, es que yo creo que hay un problema. Yo creo que no conocéis muy bien a la burguesía catalana, ¿eh? Creo que tenéis un pequeño problema. No conocéis esa burguesía. No conocemos a la burguesía catalana, me lo dices a mí. Sí, por eso, esos nuevos ricos, ¿no? Que configuran todo el entorno convergente, Susana. Esa gente que mira por encima y que ellos se consideran muy catalanes, que han pasado del brazo en alto en la época de Franco, brazo en alto, ¿no? Alguno no podía, su padre había perdido el brazo durante la guerra y ahora es un catedrático muy conocido historiador, ¿no? Claro, es que esto lo hemos vivido, Paco, desde pequeñito lo he vivido. Tú no tienes ningún hijo o nieto de inmigrantes que ahora es más independentista, evidentemente. Por eso te digo, claro, porque necesitan limpiarse el pasado. Que necesitan limpiarse el pasado, sí, hay mucha gente. Eso es tremendo. Señor Rovell, por favor. Quiero escucharle a usted. Yo lo pienso que sí, hay mucha gente que rompe con España de una forma artificial. Pero ¿usted cree que uno se hace independentista para romper con el pasado, para renegar de sus orígenes? Para que le acojan, le den la palmadita y se hacen del Barça y de Convergencia. Es verdad. Porque creen que necesitan demostrar que más el señor Rovell está llegando muchos mensajes. Es que lo he vivido y le cuesta seguir el hilo. A ver, señor Rovell, queríamos conocer su opinión sobre este debate. ¿Sobre qué parte del debate? Porque la última, si quiere, dice Paco. Hay muchos que se hacen del Barça y de Convergencia para borrar, para ser admitidos, claro, teniendo orígenes. Una sociedad muy clasista como es la catalana, como toda sociedad provinciana. No, yo creo que ustedes lo están planteando mal en esos términos. Vamos a ver, Cataluña no es un país que haya integrado sucesivas olas migratorias. Cataluña es un país que se ha ido construyendo y que se ha ido configurando a partir de la aportación de sucesivas inmigraciones. Hay una dinámica en las clases populares que es muy característica de Cataluña y que ha sido una conquista democrática justamente y conceptual y cultural de las clases populares desde los años 70. Eso de que somos un solo pueblo y que venimos vengamos de donde vengamos, estamos construyendo un futuro compartido. No, hay una voluntad de construir un futuro compartido, un anhelo muy grande entre las clases populares, pero por el contrario,
pero efectivamente desde las élites dirigentes hay una actitud de desprecio que a veces se refiere o induce a recordar orígenes y a no integrar, a no considerar que formamos parte de un solo pueblo, que somos ciudadanos de primera, unos y otros, vengamos de donde vengamos. Señor Rabell, dos preguntas rápidas. La primera, Toni. Sí, señor Rabell, yo quisiera preguntarle, primero, preguntarle por una cosa que noto a faltar en su campaña. No se habla de Irak, no se habla del Plan Hidrológico Nacional, cuando Convergencia y el señor Mas ha sido uno de sus grandes estandartes en aquellos años, ¿no? Y luego la pregunta del millón que nos preguntamos todos. ¿Veremos el dúo Pimpinela, el señor Alberto Garzón y Pablo Iglesias, en un mitin apoyándole a usted, bueno, ya que los dos están yendo por separado? ¿Los veremos juntos? Le están apoyando ya por separado, pero la pregunta es, ¿estarán en un mitin junto a usted? Porque esa foto sería histórica. La foto sería histórica, bien, y a nosotros nos gustan las fotos históricas. Digamos que estamos de momento en esta fase, en lo que es Catalunya Sí que es Pot, haciendo un experimento que está funcionando muy bien, y es el de hacer trabajar conjuntamente formaciones políticas que tienen culturas y trayectorias separadas, distintas y que aún mantienen posiciones y matices contradictorios. Si esto no sale bien, si lo de Cataluña funciona, hay que esperar que eso sea un buen referente para que a nivel de las próximas elecciones generales, pues quizá el ejemplo cunda. Por nosotros no quedará. Respecto a lo primero, pues no, pues sí que estamos hablando del Plan Hidrológico Nacional. ¿Perdón? No, dice que sí que están hablando del Plan Hidrológico Nacional. Estamos hablando del Plan Hidrológico Nacional. No, le iba a decir, señor Rabell, sí, estábamos hablando de ello, estuvimos hace un... Sí. Perdóneme, que lo del dúplex es siempre una gaita. Que digo que la prueba de fuego, de cara a esa confluencia también en las generales entre Izquierda Unida y Podemos, sería que usted consiguiera juntarles en Barcelona en un mitin de Catalunya Sí que es Pot. Esa sería la prueba de fuego, ahí se daría un paso importante. Pero la última pregunta iba a ser además un sí o un no. Sí. Ana. Yo le pregunto, señor Rabell, abogado ahora mismo por un referéndum, Podemos lo ha dicho en repetidas ocasiones, pongámonos en el caso de que llegue ese referéndum y le pido por favor claridad porque a mí por lo menos me tiene muy despistada. ¿Podemos haría campaña por el sí a la independencia o no? Y usted personalmente, ¿qué querría votar? ¿Qué le sale de dentro votar? A mí me gustaría poder votar una propuesta de encaje federal. Pues satisfactoria, es decir, que reconociera la nacionalidad catalana. Por tanto, no. Claro. Eso me gustaría poderla votar. Eso es un no a la independencia. ¿Sí o un no? Eso es un no a la independencia. No a la independencia, claro. Eso es un sí a una salida democrática que reconociera los derechos nacionales de Cataluña sin tener que romper con España. Por tanto, es un no a la independencia, señor Rabell. Sí. Es un sí a una propuesta positiva. Señor Rabell, ¿por qué les cuesta? Ser federalista es no ser independentista. Es que ¿cuál es el problema? No lo entiendo. Efectivamente, eso se traduciría en el momento de votar en un sí o en un no, pero ese no significaría dependería de que hubiese una propuesta razonable y creíble de encaje satisfactorio con las aspiraciones democráticas de la sociedad catalana. Yo creo que una gran parte de nuestra sociedad se inclinaría o esperaría una propuesta de ese tipo para poder pronunciarse. Bueno, pues señor Rabell, muchísimas gracias por atendernos esta mañana y suerte en lo que quede de campaña, en esta última semana. Muchas gracias a vosotros.